con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Yeshua, de su obra redentora, porque es la presencia más alta con la que podemos conectar. No hay otra persona más alta que nuestro amado Yeshua. A Él se le dio todo el poder, se le dio toda la gloria, y también Él es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, mediante el cual toda rodilla se dobla. Por favor, quiero que esté presente eso. Cuando piense y medite en la presencia de nuestro amado Yeshua, por favor. Le digo, es la presencia más alta, más poderosa que tenemos nosotros en el nombre de Jesús. Y quiero que se siente, por favor. Y le pido a Dios que me dé sabiduría para dar ese tema. Estamos hablando de qué tiene usted que corregir, porque a veces la gente no sabe qué corregir. Entonces yo estoy diciendo para que la gente comprenda qué es lo que tiene que corregir, qué tiene que revisar en su alma. Quisiera, mis hermanos, que entendiéramos un mensaje que voy a dar hoy. Por ejemplo, tenemos que revisar la mente, el corazón y el alma primitiva, o sea, el instinto. ¿Qué instintos tengo yo? Pero ser así como bien claro. ¿En qué forma actúo yo cuando lo hago en una forma automática? Soy enojado, soy grosera, soy abusiva, soy violenta. Es el instinto, estoy actuando con el yo, con el instinto, con la vieja naturaleza. La vieja naturaleza, cuando usted todavía siente deseo de estar con otra mujer, la mujer que con otro hombre, entonces son instintos nada más. Y tenemos que aprender a tomar el instinto, control de él. Entonces, revise usted su mente, qué pensamientos tienen, en qué piensa usted. Y luego en su corazón, porque el corazón del hombre sale todo lo malo. Vamos a leer ahí Marcos capítulo 7 para que vea usted que de ahí sale todo lo malo. Revisemos qué hay en mi corazón, si hay odio, si hay rencor, si hay pues tristeza, qué es lo que hay ahí, si hay resentimiento. Porque tenemos que tener el corazón lleno de amor, de perdón para los demás, por favor. Si queremos que el año cambie para nosotros este año que viene, porque yo me baso en el calendario hebreo, porque es el verdadero calendario. El calendario judío, el calendario gregoriano, fue la Iglesia Católica la que les tomó la decisión de decidir cuándo era el año nuevo y cuándo era que empezaba el año. Pero la palabra de Dios no dice eso. Tenemos que basarnos en el calendario hebreo. Marcos 7:14. Entonces Yeshua llamó al pueblo y les dijo: óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que al entrar en él lo contamine. Contamine quiere decir que impurifique el alma de alguien, que la mire como que la ensuciara. Nada hay fuera del hombre que lo contamine, pero lo que sale del corazón del hombre, ¿sí? Eso es lo que contamina al hombre. Vamos a leer todo lo que sale para que usted revise qué problemas tiene usted de esas, porque eso se trata de una revisión, para poder corregir. Si no lo corrige usted, Señor, sí reconozco que tengo esto y esto, anote ahí con un papelito para que usted sepa qué tiene que corregir. Vamos a leer. Nada es fuera del hombre que al entrar en él lo contamine, sino que lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Cuando Yeshua entró en casa, después de haberse alejado de las multitudes, le preguntaron sus discípulos sobre aquella parábola. Y él le respondió: ¿también ustedes son tan duros de corazón? ¿No entienden que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Y luego por los intestinos sale a la letrina, purificando así todos los alimentos. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Fíjese, pero revise si tiene malos pensamientos. ¿De dónde sale? Del corazón del hombre.
le voy a contar cómo funciona esto. Viene usted y empieza a pensar en algo. Y va de pensar que alguien me ofendió, que alguien me hizo esto, que alguien me hizo daño, que alguien no me pagó. Entonces, si soy va de pensar y pensar en lo mismo, cuando siento, baja mi corazón. Al bajar al corazón, ahí da fruto. No es en la mente que da fruto, sino que en el corazón. Si usted piensa en que, ay, que no tengo dinero, que no se vende nada, y va de pensar y pensar en eso, cuando sienta ya bajó al corazón y usted no vende nada, porque se vuelve realidad, ¿viste? O sea que por más que haga usted, ya tiene una mentalidad de pobreza. Tenga cuidado de no bajar a su corazón las cosas. Y eso pasa cuando yo medito, y si ya baja el corazón, se vuelve una conducta como en automático, ¿va? Que yo actúo según lo que tengo en el corazón. Yo quiero actuar de una manera diferente y no, voy a actuar conforme a lo que sé en mi corazón. Los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, el homicidio, la avaricia. Aquí en el adulterio voy a dar una explicación. Hay mujeres que piensan que su marido las va a engañar y se mantienen pensando, cuando llega tarde, de seguro ya anda con otra. Si la mujer sigue pensando en eso, cuando siente le va a transmitir al hombre ese pensamiento y su marido la va a engañar, no se preocupe. Va a encontrar en la calle una mujer que le guste más que usted, porque así funciona esto. O sea que es una transmisión de energías, porque la mujer va a pensar como una señora que tenga una empresa, un señor, es que de seguro me roban. Tal vez la gente ni pensando en robar está, pero de tanto que lo piensa, cuando se da cuenta ya le están robando, porque él transmitió ese deseo, ese pensamiento de robo. Entonces en esa empresa se vuelve que toda la gente que llega le roba a usted. Fíjese qué tremendo. El adulterio, la fornicación, el homicidio, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia y la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sí. La envidia, ¿con qué tiene que ver? El ojo maligno, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la envidia, con la maldad del hombre, con ese deseo de tener lo que el otro tiene. Hay gente que pues se va a una empresa y ¿de dónde sacó tanto dinero? De repente anda de narco y se va. Ya está pensando mal, pero entonces lo que le tiene es envidia al otro. ¿Qué le importa a usted de dónde sacó el dinero? Déjele que Dios lo corrija, porque si es hijo de Dios lo va a corregir. Pero tenemos que aprender a no pensar mal de los demás, ni pensar por los demás. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a corregir 3 cosas. Una es los pensamientos del hombre. Segundo, todo lo que hay en el corazón. Y tercero, lo que hay en mis instintos, que es la parte sucia del hombre, que es de la cintura para abajo, o de la mujer también. El mal instinto, ¿cuál sería? La vieja naturaleza. Yo quisiera que Mina me buscara en Efesios cómo es que funciona la vieja naturaleza. Estamos en tiempo de corrección y hay que corregir todo eso. Usted confiéselo como pecado, como una conducta que está en usted, y arrepiéntase de corazón, dígale, Señor, yo quiero cambiar, quiero ser una persona diferente, porque si nuestro amado Yeshua viniera este domingo o este lunes, ¿qué pasaría con uno? Pues aquí se queda, fíjese. O sea que tenemos que estar preparados para ese encuentro maravilloso con nuestro amado Yeshua. Y no le diga Jesús, porque Jesús es un nombre pagano, es Yeshua HaMashiach, o sea que es la traducción de Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Está en Efesios y está en dos lugares. Efesios capítulo 4, versículo 20, un poquito antes. Sí. Pero eso no es lo que ustedes han aprendido del Mesías. Si en verdad lo han oído y han sido enseñados por él, por la verdad que está en Jesús. 22.
desechen la pasada manera de vivir, que es por el viejo hombre que se ha pervertido en las pasiones engañosas, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia, santidad de verdad. Amén. Por tanto, desechen la mentira y cada uno hable verdad con su prójimo, Amén. porque somos miembros los unos de los otros. Sí, ¿qué dice Pablo que es el viejo hombre? Es alguien que está viciado de deseos engañosos, que tiene pasiones vergonzosas. Usted tiene pasiones que no son de parte de Dios, confiese ese pecado al Señor y dígale que por favor lo limpie. Mis hermanos, la gente sería millonaria espiritualmente y económicamente si corrigiera todo lo que hace malo, si le pidiera a Dios que le limpie de todo eso, porque casi todos los comportamientos humanos tienen su precio muy duro, y quiero que por favor lo analice usted bien. Vamos a leer aquí alguna otra cosa que tenemos que meditar. Tenemos que concentrarnos también, mis hermanos, en eliminar ciertos comportamientos que nos hacen daño. Entre ellos está la idolatría. Cuando hablo de la idolatría, la palabra de Dios no lo mira como una cosa que yo tengo una imagen, sino que tiene que ver, mis hermanos, con lo que le quita el lugar a Dios. ¿Qué es lo que le quita el lugar a Dios en mi casa? ¿Qué es lo que hace que la persona prefiera eso que a Dios? Cuando yo prefiero algo que a Dios, tengo idolatría por esa persona. A veces puede ser hasta un esposo, una esposa, un hijo. Si usted dice, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo que hacerle la comida a mi hijo, ahí es idolatría. Tenemos que aprender que la idolatría no es una imagen que yo tengo. Es lo que tengo, es lo que ocupa el corazón del hombre, en vez de que lo ocupe Dios. No sé si me expliqué. Esa es la verdadera idolatría. Segundo, tenemos que revisar también los problemas sexuales, porque es un problema muy serio que hay en la sociedad. Revise en su familia si hay promiscuidad, si hay adulterio, si hay incestos. Es muy delicado el incesto. En su familia ha habido relaciones de padres con hijos, de cuñadas con cuñados. Todo eso revíselo, porque es muy delicado. Eso hace mucho tropiezo en la vida del ser humano. Si hay también incesto, de abuso con menores, revise todo eso y pida perdón para que se limpie. Proteja a sus hijos, por favor. Proteja a quién, a sus hijos, porque si no se quita eso, hay problema entre los hijos, o sea que van a exponerlos. Y procure a la gente que sus hijos duerman en otro lado, no en el cuarto de ustedes, porque están habiendo una promiscuidad. No sé si me estoy explicando. Yo miré una vez en una patojita en mi casa como de 10 años, y era tan despierta a nivel sexual, y que se dormía en el cuarto de la mamá y el papá. Y me comentó que ella miraba todo lo que hacía, ¿no? Porque el papá llegaba a bolo y no tenía cuidado de lo que hacía. Entonces tengamos cuidado, por favor, porque los hijos después copian. Además a la niña se le despierta la sexualidad muy pequeña y quiere ella, pues, como entrar en esas relaciones ilícitas, ¿no? que no son pues, o sea que como que fuera el árbol del conocimiento del mal muy temprano. Mucho cuidado con eso, por favor. Y tercero, tenemos que revisar el derramamiento de sangre. ¿Y qué pasa aquí en Guatemala? ¿O qué ha pasado? Ahora, mis hermanos, está habiendo muertes así por grupos. Y no se sabe ni quién nos mató, ni si eso lo provocaron, no se sabe nada. Tenemos que revisar qué derramamiento de sangre ha habido en su familia. A quién asesinaron, a quién mataron, a quién torturaron, todo eso, para revisar y confesar eso como un pecado, porque si el que la hace la paga. Recuerde que está funcionando la ley de siembra y cosecha. Si asesinan a uno de su familia, ¿por qué es? ¿Ah? Porque en su familia alguien asesinó a alguien primero. Si no, no viniera sobre ustedes asesinato. Espero que me esté explicando, ¿sí?
Dice, pues voy a hacer otra vez la pregunta. Revisen, mis hermanos, a quién han matado en su familia. Y tenga por seguro que aunque usted diga, aquí en mi familia nadie es asesino, pero hubo un asesinato hace mucho tiempo. Quizá usted ni lo sabe. Y ese asesinato ahora se vino a vengar y está cobrando, pues, ¿qué? La factura. O sea que siempre le pasan la factura. No es que la gente se olvide de todo eso, sino que hay una ley que se llama ley de siembra y cosecha, que todo lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Cosecha. Entonces, si hay una, ¿sí? Es que mis hermanos, siempre que viene gente aquí con problemas mentales, problemas de depresión en exceso, así como a veces pasa, siempre hubo asesinatos antes. Fíjese que he estado averiguando y lo que pasó, lo que ha estado pasando o pasó, es de que por parte de la familia del papá han habido muchas personas con depresión y jovencitos de 13, Sí. 16, 17 años Así se han colgado, se han matado, pero así, ¿cómo se dice? Ellos se han matado ahorcados. Sí. Sí. ¿Qué pasa con esas almas y qué pasa con eso? ¿Tiene el mismo efecto del que lo maten? O porque Es eso peor es la todavía, duda es que yo peor, tengo. porque el único que decide cuándo muere la persona es Dios. No puedo yo tomar la decisión de morir, porque en mi opinión y estudios que yo tengo, esas almas se quedan aquí. O sea que no se van, sino que se quedan aquí, pues para vengarse de la persona que supuestamente los indujo a matarse. Porque tuvieron que haber oído una voz que les decía, mátate, quiero que te mates, quiero que te descuelgues. Siempre hay una voz, esa gente que tiene depresión, siempre va a oír una voz que le dice que lo haga. Pero es quien es el vengador de la sangre. Es lo mismo que mismo. que si lo hubieran matado. Pero es peor todavía, porque él tomó la decisión. Sí, No porque- fue nadie, sino que fue la decisión, pero inducido por un espíritu inmundo, que le decía en su mente que se matara. A veces los espíritus le dicen, mata a tu mamá, asesina a tu papá. Ellos oyen esas voces. Se llaman las voces de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad donde el ser humano tiene metido dentro de él varias entidades espirituales. ¿Y qué pasa ahí? Fíjese que a mí me llamó mucho la atención porque él era el único varón y ahí solo siguen 5 niñas. Sí. Eso es el hijo de matrimonio de mi Sí. cuñado. Y él era el único varón. Sí. El que se mató, pues se ahorcó. O sea, que hermana, lo que Y usted solo tiene que hembras averiguar quedaron. es quién de su familia asesinó antes Pero a la tuvo que ser varón, porque ¿por qué solo los varones Sí, se así es, matan? así es. A mí me llamó mucho la atención y he estado indagando por mis hijos. Pero va a encontrar ese fenómeno. Le voy a contar una historia que se trabaja a nivel de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso? De psicobiología. O sea que es una historia, mis hermanos, eso es un hecho real, donde una vez llegaron a consultarle a una terapeuta porque es que en la familia de ellos había mucha pobreza. Ellos eran hijos de un matrimonio de 2 veces que se había casado la mamá. Entonces, pero de un lado, por ejemplo, como que fuera Zurdia, todos prosperáramos, y de la familia tal, todos eran pobres. Y estudiaban y trabajaban duro y nunca tenían dinero. Siempre pasaba algo que tenían un accidente, había una enfermedad y se iba con todo el dinero. O tenía demandas judiciales y ahí se perdía con los abogados. Entonces vino y como ese señor era abogado, se le pidió que indagara en los tribunales para saber de dónde venía ese problema. Y que si cuando él se metió en los tribunales, encontró que la abuela de él, con el que era abuelo de los otros, habían asesinado al papá de ellos. Habían sido acusados de asesinato, pero no se llegó a verificar eso, y ella fue declarada libre. Pero realmente sí, la abuela con ese otro señor habían matado al abuelo de ellos. Y ahí estaba el problema, ¿no? ¿Y cómo lo habían matado? Porque la abuela se enamoró del jardinero. Y como el marido de ella de mucho dinero, lo mataron para quedarse con todo. Quiero que me comprendan en eso. ¿Cuál era el móvil ahí? El dinero, ¿me? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esa familia? Que no tenía dinero.
tenían títulos universitarios, maestrías, doctorados, y no entraba pero ni una persona con los abogados. Y del otro lado vivían, como decían, en la Cañada, zona 14, zona 13, zona 10, y eran rebendecidos. Pero ¿por qué si somos medio hermanos? Pero ahí estaba el problema, ¿me? Que eran hijos de un asesino. Eran nietos de un asesino, de una asesina, y el móvil había sido matar al marido para quedarse con todo. Entonces nunca iban a tener dinero. Por este abogado que hizo la corrección, él se abrió todo un panorama diferente. Y confesó como pecado de él lo que había hecho su abuela. Fíjese. Es que tienen que revisar, hermano, así como pues mandamos a revisar a este varón que revisara en los tribunales que había pasado. Creo que se trataba de la bisabuela. Hay cosas que la gente no entiende, pero es una gran verdad. A veces no podemos intervenir en una decisión que está tomando una pareja también, porque van a venir a realizar eso que no realizaron. ¿Ve? Es una cosa muy importante. Y si una persona se va, se muere, así en una forma asesinada, el alma no se va, el espíritu se queda para vengarse. Y se mete en alguno de la familia para estarle metiendo en la cabeza, pues eso se llama esquizofrenia, porque la persona sufre una disociación de su personalidad y se le meten varias entidades. Igual cuando se asesina a un niño en el vientre, que es un ¿cómo se llama? Aborto. Es muy delicado, porque ese niño se vuelve tremendo. Dice que en Estados Unidos hubo un asesinato de un patojo que era mudito. Él no oía y tampoco hablaba. Y tenía 14 años, era un hombre, un patojo re buenísima gente, era un muchacho con muchos principios espirituales, pero quiero que ponga atención. Entonces la policía andaba buscando un asesino, y como él salió a comprar medicina en la noche porque su madre estaba enferma, pensaron que era él el asesino y lo mataron. Fíjese que después la policía empezó a ver que se estaban muriendo cada uno de los que lo mataron a él, pero en una forma horrible, como que se iba en un horno, como que se iba en el mar y en eso venía un tiburón o migrañas y lo hacían pedazos, ¿no? O sea que hubo una cosa, todos los que habían participado en matarlo, todos murieron. Y decían, imposible que haya sido el alma de ese muchacho. Si era un muchacho tan inocente, pero se vuelven vengadores de la sangre. O se vuelven acreedores, que van a ir ¿a qué? A cobrar la factura. Nunca deje de pagarle a alguien algo, porque va a venir el acreedor cuando usted menos se lo imagine. Y se va a llevar ¿qué? Va a querer llevarse a la persona y a sus hijos, ¿cómo dicen? ¿Cómo dice la palabra? ¿Ah? Esclavos. Los esclaviza en droga, los esclaviza en alcoholismo, los esclaviza en pereza, los esclaviza en que ya no hacen nada, vagos, ¿sí? Para que paguen la factura que tienen. Este tema, mis hermanos, yo lo manejo así, porque yo soy terapeuta y vemos muchos casos cuando van con nosotros, y tenemos que resolverlo. La gente que no sabe esto, imposible que ayude a un esquizofrénico. Imposible. Es casi imposible. Mira la cosa que he ayudado a varios esquizofrénicos, ¿no? Porque sé de dónde viene el problema. Entonces yo los pongo a revisar y que se investiguen. Y el último que yo traté, me dice, era un médico. Me dice, mire, doctora Maite, es que qué increíble que exactamente lo que usted dice ha pasado en mi familia. Ahí en mi familia hay todo lo que usted estaba hablando de eso. Así es que así es. Pues ahora tienes que pedir perdón. Y él, mire, a las 5 sesiones que tuvo conmigo, era un hombre completamente sano, ¿sí o no? Sí, y también aprovechamos ahorita porque me han comentado, pero yo según la experiencia que tengo y como la he visto a usted tratar a los pacientes, la mayoría de pacientes de esquizofrenia o problemas mentales, la raíz son vengadores de la sangre, ¿verdad, Sí, doctor? siempre Ajá. es eso. Sí. Imagínese que va con un terapeuta que no conoce nada espiritual o que no se relaciona con Dios, no sabe nada. Y me dicen a mí las terapeutas, me mandó a llamar una vez la esposa de un gran hombre de aquí de Guatemala, multimillonario. Maite, dime, ¿qué haces tú para que la gente esquizofrénica sane? Es que eso es imposible. Yo no le puedo decir a ella nada porque esa es cosa espiritual. Sí. Fíjate que lo siento, pero tendrías que buscar mucho a Dios y sobre todo a nuestro amado Jesús para que te diga a ti por qué es que yo sé eso. Y no te puedo decir nada porque tú no crees en nuestro amado Yeshua.
Así es que lo siento mucho. Pero ella hasta me mandó a traer en carro, mis hermanos, con una persona del ministerio, porque quería saber que ella trató con mucho tiempo a una persona y no sanó, y llegó conmigo y al mes y medio estaba sana. Así es por esa información que yo tengo como una mujer de Dios. Amén. Y lo busqué en la palabra de Dios y ahí está todo eso. Amén. Ahí está todo. Hasta Dios estableció lugares de refugio, para que se refugie ahí, que es Jesucristo, para que usted busque a Jesucristo. Cuando hizo algo que no le agrada a Dios, busque a Jesús, solo Él puede librarlo porque Él es el lugar de refugio. Él es su refugio, mi hermano. Amén. Y por eso a mí me pueden decir, bueno, ustedes renuncian a Jesús, primero me matan que renunciar a Jesús, porque yo sé quién es Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, fíjese, pues tiene que revisar el derramamiento de sangre. Por favor, lea la vida de David y sus hijos, especialmente de Amnón y Absalón. Ahí está todo el problema de él. ¿Qué hizo David? Había asesinado a su ¿qué? ¿A quién había asesinado él? A su general. No, él era un general del ejército. Sí. Y para quedarse con la mujer de él lo asesinó. ¿Y quiénes murieron de los hijos de David? Absalón, Amnón, mire. O sea que hubo un montón de muertes. Sí. Y si usted viene de la ascendencia de David, podría ser que por eso tiene problemas. Porque eso quita hasta que alguien se levanta a corregir, ahí se termina todo. Si no, no. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mis hermanos, tenemos que no vivir así. Ay, en mi familia no hay nada. Averigüe. ¿Por qué padece uno de ustedes de problemas, de dolores de cabeza, de depresión, de tristeza profunda? Hay algo ahí que estamos hablando. O hubo pues abortos, que es el peor asesinato, o hubo ¿qué? Algún asesinato. Y a veces el hombre le dice a la mujer, yo no quiero reconocer a ese niño, pues abortarlo. Y el que cometió el asesinato fue el hombre, por esa decisión. ¿Y qué pasa? Después, que ya no aguanta dolor de cabeza, que siento volverme loco, claro. Está sufriendo porque hay un vengador de la sangre, que es su propio hijo. Y se aprende a resolver eso. Yo en mis seminarios hablo claro de todo eso. En ese seminario que voy a dar en octubre voy a hablar de la víctima y el perpetuador, que es el que no perdona, está perpetuando el problema. ¿Me estoy explicando? Yo no entiendo por qué la gente no viene a los seminarios y son tan baratos y podía corregir tantas cosas y entender. Así es. Ya leímos la vieja naturaleza. Sí. Fíjese que yo, por ejemplo, corregí eso de los asesinatos porque en mi familia mi tío se metió un tiro. ¿Ya vio? Entonces tuve que revisar y no aparece nadie que había asesinado. Pero entonces lo trabajé como que yo pues tengo que entender de la raíz de eso. Y confesé algún asesinato que se cometió en mi familia. O sea que no es que uno se haga el inocente, ¿va? Que vengo de una familia mi familia sur es una familia muy educada, muy religiosa, pero que cumple con las cosas de Dios. Entonces yo imposible que sean así. Pero ¿por qué se mató mi tío? Bueno, mi tío es de Lado Martínez. Entonces tengo que entender que allá hubo un asesinato. Y mi abuelo vino de ¿cómo se llama? De aquí de Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, se vino para acá. ¿Qué sé yo qué pasó ahí? ¿Ya vio? Entonces estamos entendiendo que viene de esa extirpe. Fíjese qué tremendo. Y espero que la gente lo entienda, porque si su hijo resulta con problemas mentales, rápidamente póngase de rodillas y confiese ese pecado. Y se va a dar cuenta que su hijo se le va a ir. Así es que, mis hermanos, denle gracias a Dios que yo soy una mujer que me conecto con el Señor, y el Señor me dice eso. Cuando me lo dijo, yo empecé a averiguar en la Biblia, me dijo, ahí está en la Biblia, y lo encontré. ¿Verdad? Y por eso es que yo lo comparto, y estoy segura de lo que estoy diciendo, porque así es como yo resuelto a esa gente que tiene esquizofrenia, que tiene que ver con esa gente que se vuelve loca. ¿Aló?
Pues todas mis hermanas se fueron a Estados Unidos y solo yo me quedé con mi madre. Pero Dios tan grande me prosperó. Entonces toda mi familia nos ha envidiado a nosotros. Sí. Todos nos han envidiado. Qué tan bonito tu pelo, que cómo se viste, que hasta dónde llegó. Entonces ahí cómo tengo que rectificar, porque yo no quiero que eso camine en mis hijos, en mis nietos. La envidia. La envidia. Sí, mija, pero la envidia es el mal ojo que tiene la gente y solo le afecta a la gente que también tiene envidia, No. porque es una fuerza de atracción. Ujú. Si a mí pues me hacen daño a alguna persona porque yo soy envidiosa. Ah, Y tengo que analizar mi corazón y confesar la envidia como un pecado que no es de Dios. muy bien. Gracias, Ajá, pastor. sí. A mí me gusta hablar claro para que la gente sane, porque si no, pues engañamos a la gente con la mentira y la destruimos, porque no permitimos que sane en verdad. Entonces, por favor, revisen el derramamiento de sangre en su familia. Si han habido asesinatos, han habido gente que se ha matado y todo, por favor, usted entienda que viene con vengadores de la sangre. Y por favor corrija, porque si son en la línea de varones, dice que en ese caso, ahí en ese cuento que yo comenté, se moría siempre el primogénito, porque el abuelo que habían asesinado era el primogénito, y siempre el que moría era el primogénito. Entonces ahí siempre que ellos asustados cuando se dieron cuenta que en los tribunales estaba en la demanda de asesinato de la abuela, de la bisabuela y el jardinero. Fíjense, quedaron asustados, que era el abuelo de ellos, que era el bisabuelo de ellos. Entonces vieron porque eran pobres, porque el móvil había sido el robo. Y se quedaron con todo lo de la bisabuela de ellos y con el dinero del otro, del bisabuelo de los que prosperaba. Mis hermanos, porque Dios es justo, porque su naturaleza es la justicia divina. Y eso es lo que se juzga en este tiempo, la justicia de Dios. Él quiere hacer justicia y por eso ocurren esas cosas. Espero que me esté explicando y si no, por favor me pregunta, porque así ahora le puedo dar una explicación bajo la unción. Ajá. Ay, que me vienen siguiendo y que me quieren robar el carro y que no sé Sí. qué. Yo puedo pedir, porque mi hijo es menor de edad, yo Sí. puedo pedir perdón por el papá para liberar a mi hijo o... Sí, claro que sí, porque eres su madre. Ok. Pero hazlo como que hubo asesinatos, porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Sí. Y así le pasaba a este varón que sentía que lo perseguían. Iba en su carro, es que me andaba persiguiendo era tal, era algo del gobierno. Es que yo sé que me quieren matar, decía. ¿Y qué si era? Porque ese era el miedo de la familia de él que habían asesinado. Ok. Gracias, pastor. Ahora en el número 4 tiene que revisar lo que se llama la Lashon Hara en el hebreo, que significa los chismes, porque casi nunca se revisan los chismes. Y los chismes tienen mucha connotación espiritual. Vamos a leer aquí en Lucas capítulo 6, el versículo 37 parece que es, no lo encuentro ahorita. Lucas Mis hermanos, estos son 6:37. temas apasionantes, ¿verdad que sí? Porque a mí me gusta mucho, porque ayudo tanto a la gente a cambiar su vida, ¿fíjate? Yo me he sentido tan agradecida con Dios porque ha venido gente que me dice, en ese caso de esos muchachos me dice, fíjese doctora que el doctor tal, que es una eminencia como neurólogo, como no sé quién, como psicólogo clínico, dice que no hay remedio para mi hijo, que toda su vida va a depender de ansiolíticos y que no sé qué. Bueno, vamos a ver si así dice Dios. Y han salido, pero miren, liberados totalmente, solo con ese conocimiento. Eso es todo. Yo trabajo sobre eso y no necesito 2 meses que estén conmigo. A la 5ª terapia que le hice a este último, él estaba totalmente libre. Y estaba muy agradecido con Dios. Cuando se fue de mi casa me dijo, doctora, ha sido un honor que usted me tratara. Yo me arrodillé para pedirle a Dios que usted me tratara, porque había liberado a mi hermano, no fui yo. Es la palabra y el conocimiento que Dios me ha dado. Porque quiero aclarar eso. Yo no tengo ningún poder, es Dios y su palabra.
porque la palabra es Cristo y Él tiene todo el poder liberador. Gloria a Dios, ¿verdad? Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados. No culpen y no serán culpados. Liberten No culpen. ¿Y qué hablé ayer? Que la gente tiene la costumbre de echarle la culpa a todos, menos Él. Y si hace eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo que pasa? No juzguen y no serán juzgados. No culpen y no serán culpados. Vaya, ¿qué significa eso? Que va a haber un momento en que me van a venir a pasar la factura. Yo juzgué, ahora voy a ser juzgada. Voy a cometer una estupidez para que sea juzgada. Y quizá alguien que lo hizo en secreto lo va a recibir en público. Porque la ley es dura. ¿Y sabe quién es el fiscal? Pues ni más ni menos que Satanás. Él es el fiscal. Y cuando juzga porque tiene pruebas. Aquí en todo el mundo, pues puede uno presentar pruebas falsas, pero Satanás presenta pruebas contundentes. Aquí está, mira, hasta tiene cámaras. Sí, ¿no es cierto? Liberten y serán libertados. ¿Ya ven? Hay gente que está atrapada en una trampa. ¿Por qué? Porque no liberta, no perdona. Esa es la falta de perdón. Entonces yo en este tiempo le pido a veces a mis hijos espirituales que por favor liberten. Que por favor, que no piensen que se van a humillar. Se van a liberar ellos. Ellos van a ser libres, ellos van a ser bendecidos. Quizá ese es tapón y el estorbo que tienen para no ser libres y para no sanar ni para ser personas prosperadas. Que por favor lo hagan. Y miro yo cómo es que pasa tanta cosa maravillosa cuando la gente es obediente. Sí. 38. Den y se les dará. Medida buena, remecida y rebosante. Dice que en estos simples versículos está toda una enseñanza maravillosa. Quiero que empiece Mina desde 37, Lucas 6:37, porque es algo tan importante entender eso. Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados. No culpen y no serán culpados. Liberten o perdonen y serán libertados y perdonados. Amén. Den y se les dará. Medida buena, remecida y rebosante, les será vaciada en su manto, porque con la medida que midan, se les medirá. Dicen mis hermanos que una vez llegué a una iglesia, y ahí pues había un apóstol, entonces estaba diciendo, vamos a orar para aquella gente que tiene necesidades, y vamos a pedirle a Dios que por favor que les ayude en sus necesidades, que no sé qué, vamos a echar fuera el espíritu de pobreza. Entonces yo levanté la mano, y él me dice, sí, hermana Maite, fíjese que usted no puede echar el espíritu de pobreza, porque eso lo tiene que echar Dios cuando la gente diezma. ¿Y sabe qué dijo él? Ve qué bandida. Usted no tiene que echar fuera al devorador, ¿ve? Es Dios. Porque la Biblia dice que cuando la gente diezma, Él reprende al devorador por vosotros. No tiene el pastor que echar echando espíritu de pobreza. Es la gente que tiene que poner su diezmo para que se vaya ese demonio. Que se vaya el devorador y el destructor. Son dos potestades que trabajan juntas. Así como trabaja Bilán y Balac juntos, porque uno era divino y el otro era encantador, ¿no? Uno era hechicero y el otro era mañoso. O sea que ellos trabajaban juntos. Así trabajan estos dos juntos, estas potestades. Pues el destructor y el devorador. ¿Y todo lo arregla qué? ¿Qué lo arregla? ¿Ah? ¿Qué tendría que hacer ahí la gente? ¿Ah? ¿Cómo? Diezmar en justicia, para que se vaya ese demonio. O sea que usted no puede decir, bueno, yo gano 10,000 y voy a dar unos 500, no, tiene que dar 1,000 quetzales. Y si usted cumpliera la ley, se quedaría asustado de lo que dice Deuteronomio, que da tu dinero por todo lo que tú quieras, pero también dice, de todo lo que recibas, el 10% darás, de todo.
No está diciendo que le descuente nada, sino que de todo lo que reciba. Así es que preguntémosle a Dios si estamos haciendo lo correcto. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.